¿Por qué muchos permanecen tras el encuentro divino con su sombra sagrada? La Sierra Mexicana respiraba fe en cada rincón de aquel pequeño pueblo, donde las montañas eran testigos silenciosos de milagros y conversiones. José, desde niño, había visto a la Virgen de Guadalupe con luz divina iluminando la vida de quienes se acercaban a ella. Cada oración que susurraba, cada vela encendida, parecía desatar un caudal de bendiciones que cambiaban vidas, pero también alimentaban incertidumbres dentro de su corazón. José lloraba por las tardes, y su fe lo guiaba en la noche. Sin embargo, la sombra de la inseguridad le pesaba como una piedra. ¿Era suficiente su fe? Atrapado entre el deseo de ser un líder espiritual y las expectativas de su familia que anhelaban su estabilidad económica, José se sentía como un prisionero en un trabajo que le consumía la alma. Las horas laborales se extendían como días, y mientras su cuerpo estaba en una oficina, su espíritu anhelaba predicar el amor de Dios. El pueblo comenzó a sufrir un brote de enfermedades, y las voces de la angustia resonaban en el aire espeso del miedo. La gente que una vez había celebrado milagros ahora dudaba de la intervención divina. José se sumía en coincidencias tristes, preguntándose por qué su fe parecía tan frágil en esos momentos de prueba. Las vigencias nocturnas en la iglesia, con luces temblorosas de velas, se convirtieron en refugio y lamento para muchos. La comunidad unida, clamando a la Virgen por auxilio, se tornaba un eco de desesperanza. Esa noche, tras una ferviente oración en casa con su familia, algo extraordinario sucedió. Mientras cerraba los ojos, sintió su sombra cobrar vida, una manifestación de sus propias dudas y temores. ¿Quién te detiene, José? Resonó como un eco en su mente, una voz que no era suya. ¿Acaso era el Espíritu Santo hablándole? José se estremeció. La niña más enferma de la comunidad, hija de un amigo querido, estaba al borde de la muerte, y su corazón le decía que debía actuar. Pero los miedos ahogaban su voz. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Con el peso del deber sobre sus hombros, José decidió organizar una vigilia de oración, un acto de fe que podría transformar la tristeza en esperanza. Los murmullos de la comunidad se convirtieron en un poderoso cántico, mientras las velas iluminaban sus rostros llenos de cariño y devoción. La atmósfera se volvió densa con cada oración, invocando un milagro que pareciera sombrío al principio. En lo más profundo del corazón de José, la presión era palpable, pero las voces del pueblo seguían subiendo, entrelazándose, hasta que la luz de la fe iluminó su dentro. La niña, cuya vida pendía de un hilo, comenzó a despertar en medio de los rezos. Y en un instante eterno, el corazón de José se enfrentó a lo que había temido. ¿Sería capaz de dejar atrás sus inseguridades y seguir el llamado que el Espíritu Santo había trazado para él? La comunidad entera aguardaba la respuesta, con el impacto de su fe floreciendo en cada rincón del pueblo, creando un eco de esperanza y misterio divino. La vigilia se había transformado en un mar de fe, y la profunda angustia que había acompañado a José ahora se mezclaba con un extraño alivio. El murmullo de las oraciones resonaba como un eco vibrante en el corazón del pueblo. Las velas, titilando como estrellas, parecían danzar al ritmo de la esperanza reavivada. Mientras observaba la cara de la niña, que ahora respiraba con más fuerza, un torrente de emociones ahogó a José. Su rostro era un reflejo de la comunidad, el símbolo de un imposible que ahora podía hacerse realidad. Algunos dirán que es un milagro, pensó, pero yo sé que es el resultado de la fe colectiva. Y en aquel pensamiento, sintió como Dios le hablaba nuevamente, esta vez fortaleciendo su determinación. La noche se prolongó, y cada acción, cada oración y cada susurro parecía insuflar coraje al espíritu de todos. Al instante, la presión de su sombra se evaporó. José comprendió que había algo más grande en juego, no solo era su vida lo que estaba en juego, sino la esperanza de su comunidad. Necesitaba actuar, no solo como un amigo,
sino como un líder espiritual que Dios había llamado a ser. Voy a orar por ella, pronunció con firmeza, haciendo que un silencio reverente se instalara en el aire. Se acercó a la niña, con manos temblorosas pero firmes. La comunidad, unida en su fe, lo siguió en un solo clamor, uniendo corazones y voces en un solo deseo de sanación. Dios, nuestro Padre, escucha nuestro llamado, imploró mientras colocaba su mano sobre la frente de la pequeña. Te pedimos sanación, traemos nuestra fe, nuestras alegrías y nuestras lágrimas, todo lo que somos, para que tú miren sobre ella. Con cada palabra, el amor y la fe vibraban en el aire, como un manto que envolvía a todos en la sala. De repente, un susurro fresco entrelazó las oraciones, como una brisa suave. La niña, con los ojos aún entrecerrados, comenzó a sonreír débilmente. En ese instante, la comunidad se llenó de incredulidad y gozo. Sí, Señor, tu poder está entre nosotros, exclamó José, sintiendo como la esencia de lo divino le llenaba el alma. La vida se asomaba en su mirada, y la sombra de José se disipaba en luces de alegría, las bocas murmuraron, y pronto fue una ovación. La comunidad comenzaba a entender que no solo era la niña la que había sanado. Con la súplica fervorosa, sus propias sombras se iluminaban también. Cada tristeza, cada miedo, comenzaba a encontrar su lugar en la luz de la sanación que estaban experimentando. El clamor de fe se convirtió en risas y abrazos, un verdadero renacimiento para ellos. Sin embargo, dentro de José, una inquietud brotaba. ¿Acaso la lucha más grande no era la que enfrentaba cada día en su vida personal? ¿Habría aún sombras que lo confundan en su camino a reclamar el verdadero llamado de Dios? Mientras la luz de la mañana comenzaba a asomar sobre las montañas, José se vio rodeado de su familia, amigos y fieles, sintiendo que cada uno de ellos estaba ardiendo con fervor. Hoy fue el comienzo, pensó con determinación, un nuevo paso hacia lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero, ¿cómo podría seguir adelante con esta transformación si sus propias dudas seguían acechando? La pregunta latía en su corazón, mientras las paredes de la iglesia aún resonaban con ecos de alabanza. ¿Qué nuevas revelaciones y desafíos le deparaba la vida en este redescubrimiento de su fe y propósito? La sombra de lo desconocido seguía acechando, invitándole a un viaje aún más profundo. La comunidad había despertado, pero, ¿y él? El rostro del alba se deslizaba suavemente sobre las montañas, sembrando hilos de luz que atravesaban la oscuridad de la noche anterior. José, aún atrapado en su meditación espiritual, repasaba los momentos vividos mientras las risas y los abrazos continuaban resonando en su alrededor. La alegría de aquellos momentos parecía ser una melodía, suave pero penetrante, que lo llevaba de un lado a otro, como las olas en un mar tranquilo. Unos pasos se acercaron, interrumpiendo sus pensamientos. Era Elena, su madre. La preocupada mirada de ella se encontraba llena de amor, pero también de un cuestionamiento que parecía no tener respuesta. ¿Cómo te sientes, hijo? Preguntó con la suavidad de quien conoce todas las luchas del alma. Madre, siento que hemos hecho algo grande, pero hay una batalla dentro de mí. La comunidad ha sanado, pero yo aún me siento perdido, respondió José, su voz temblando con la incertidumbre que lo perseguía. No estás solo, querido. A veces, lo que hemos alimentado por tanto tiempo en nuestro interior se niega a marcharse solo porque encuentras luz en el camino. Los cambios no son instantáneos, son un proceso, le dijo ella. Amaba esta sabiduría sencilla que siempre parecía brindarle consuelo, pero a la vez, despertaba más preguntas. José miró al horizonte. En su corazón, las dudas seguían acechando como sombras persistentes. Las oraciones y el clamor de su comunidad lo habían llenado de fe, pero había un espacio dentro de él que parecía estar vacío. ¿Cómo puedo liderar a otros hacia la luz si aún no la poseo completamente en mí? Reflexionó, sintiendo cada palabra desnudando su vulnerabilidad. Las horas pasaron, y la comunidad empezó a organizarse para celebrar lo que había sucedido. Mientras ayudaba a colocar las sillas y a preparar el lugar, la risa y los cánticos comenzaban a sonar, envolviendo el aire con una energía revitalizante. No obstante, la agitación en el corazón de José no cesaba, necesitaba encontrar su propia sanación. Si de verdad estamos llamados a ser luz para los demás, debemos enfrentar nuestras sombras, pensó. Pero, ¿cómo?
La respuesta seguía flotando, invisible ante sus ojos. Para José, el viaje ahora no solo consistía en reforzar la fe de su comunidad, sino en correr hacia su propia verdad. La revelación empezaba a tomar forma en su mente y en su corazón, pero aún era un camino incierto. Entre las voces que llenaban el espacio, una se alzó por encima de todas. «José. Ven aquí», gritó Samuel, un joven del pueblo, con un brillo en sus ojos que dejaba ver la inquebrantable fe que lo caracterizaba. «Te necesitamos, es hora de compartir tu experiencia». En ese momento, la incertidumbre se abalanzó sobre José. Podía sentir que toda la comunidad lo miraba con esperanzas puestas en él. Tenía que hablar, pero sus luchas internas lo mantenían encadenado. ¿Cómo hablar de fe y esperanza, si no estaba en paz consigo mismo? Mientras se dirigía al atrio, resonaba en su corazón la pregunta: ¿podría abrirse y revelar la lucha que llevaba por dentro? ¿Sería suficiente su testimonio para inspirar a otros, incluso cuando aún caminaba en búsqueda de su propia luz? Al llegar al centro, el murmullo se apagó. Todos los ojos fijos en él, esperaban escuchar una voz llena de certeza. La fe es un viaje, y hoy somos testigos de cuán poderosa puede ser, pero, ¿qué pasa cuando las sombras vuelven a acechar?, pensó, mientras en su pecho se levantaba un nuevo desafío. Al mirar la multitud, se sintió abrumado. Pero en el fondo de su ser, una chispa de valentía comenzaba a surgir. El momento de abrir mi corazón ha llegado. Sin embargo, ante esa decisión, el eco de su inquietud resonó más fuerte que nunca. ¿Estaba listo para enfrentar su verdad ante todos? ¿O el miedo a ser vulnerable seguiría siendo una sombra en su vida? La escena perduró en un silencio reverente, creando espacio para el cambio. ¿Cómo sería el próximo paso en su viaje hacia la luz con cada ser que lo observaba, esperando que la historia de su lucha les inspirara? El dilema quedaba suspendido en el aire, invitando a la comunidad y a él mismo a descubrir un nuevo amanecer. Cuando el silencio se hizo más profundo, José sintió como su corazón latía con fuerza. El murmullo de la comunidad había cesado, y él, en medio de esa quietud, se sumergía en la pregunta más crucial de su vida. Recordaba las enseñanzas de su madre, sobre cómo el proceso de sanación era un camino muchas veces doloroso, pero lleno de esperanza. Sin embargo, el frío de la inseguridad le envolvía como una neblina. ¿Qué pasaría si en vez de ser un faro, me convierto en un reflejo de la oscuridad?, se cuestionó. Dando un paso hacia adelante, sus manos temblorosas buscaban la palma de su madre, como si usar su calidez pudiera disipar el temor que lo abrumaba. Fue entonces cuando la voz de Samuel se alzó nuevamente: «José, cuéntanos de tu viaje. Estamos aquí para escucharte». Las palabras de su amigo fueron como un empujón. En ese instante, la vulnerabilidad que antes le había asustado comenzó a transformarse en fuerza. José respiró hondo y se enfocó en el amor que lo rodeaba. Miró a sus hermanos y hermanas, cada uno con una luz en sus ojos, esperanzados por escuchar su verdad. «Sé que he estado en un lugar oscuro», comenzó a hablar, su voz resonando como un eco en las almas de quienes escuchaban. «He sentido la soledad, la duda, la tristeza, pero algo en mí empieza a cambiar». Las palabras fluyeron como un río, ahogando la duda y la inseguridad. Compartió sus luchas, las noches sin dormir, los momentos en los que la fe parecía un concepto distante. A medida que sus palabras avanzaban, el ambiente cambiaba, y lo que antes era inquietud se transformaba en empatía y conexión. Las cabezas comenzaban a asentir. «Todos enfrentamos sombras», dijo con firmeza. «Algunos días, la luz parece apenas un susurro, pero les aseguro, ese susurro es suficiente». Poco a poco, el calor de la comunidad se hizo tangible. Era como si todos compartieran un hilo invisible que les conectaba en la lucha, en la esperanza, en la búsqueda de la luz. José se dio cuenta de algo: las sombras no debían ser un obstáculo, sino un recordatorio de que aún había color en la lucha. «Así que hoy», continuó, sintiendo que la valentía llenaba su pecho, «les invito a enfrentar nuestras sombras juntos. No debemos temer compartir nuestras batallas, porque cada vez que lo hacemos, sembramos la semilla del cambio». El rostro de Elena brilló de orgullo y amor mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. A medida que terminaba su historia, sintió que el peso sobre sus hombros comenzaba a desvanecerse.
Fue entonces cuando un murmullo de acuerdo surgió de la multitud. Algunos comenzaron a compartir sus propias experiencias. El aire se cargó de testimonios que rompían cadenas, de luchas que resonaban con los corazones de quienes escuchaban. La comunidad se levantó como un solo cuerpo, llenando el espacio con un sentido renovado de unidad y amor. José se sintió como un conductor de luz, un faro que brillaba en la oscuridad. Sin embargo, una inquietud permanecía en su interior. ¿Era esta la luz que tantas veces había anhelado? Era este el principio de su sanación. Mientras la celebración avanzaba y la música comenzaba a llenar el ambiente, una sensación de expectación recorría el aire. José sabía que su viaje apenas comenzaba, porque las sombras no desaparecen de la noche a la mañana. Hubo un instante de reflexión que se detuvo en el aire. ¿Qué vendría después de compartir su verdad? Había otros capítulos por escribir en esta historia de sanación y luz. Así, con un corazón renovado y una comunidad vibrante a su alrededor, una nueva pregunta plantó su semilla en su alma: ¿cómo podemos, juntos, transformar la lucha en luz en el camino que aún nos espera? La música vibrante llenaba el aire, y en medio de ese bullicio se sentía una energía especial. José observó las sonrisas de los rostros iluminados a su alrededor. Había algo valioso en la conexión que todos compartían, un hilo sagrado que entrelazaba sus historias, sus luchas y su fe. Sin embargo, mientras los otros se entregaban a la celebración, su corazón latía con preguntas profundas. ¿Por qué, a pesar de la luz, hay quienes se sienten atrapados en la oscuridad?, musitó para sí mismo. Esa inquietud resonaba en su espíritu. Se acordó de las veces que había visto a otros contar sus historias, pero la luz de su verdad no siempre parecía suficiente para romper las cadenas del pasado. Pensó en cómo a menudo las sombras se volvían un refugio cómodo. La voz de Elena lo sacó de sus reflexiones: José, a veces es más fácil aferrarse a lo conocido, aunque sea doloroso. El cambio asusta. Con una mirada comprensiva, él asintió, reconociendo que su amiga tenía razón. Pero eso no significa que debamos quedarnos atrapados, añadió, sintiendo la necesidad de compartir su inquietud. Aunque había logrado compartir su luz, José sabía que el camino hacia la sanación no era un camino unilateral. Se acercó al micrófono nuevamente. Me doy cuenta de que muchos de nosotros enfrentamos sombras que no queremos ver. A veces, el encuentro con nuestra propia oscuridad es aterrador, empezó a hablar. Pero, ¿y si en lugar de huir, nos atrevemos a acercarnos? La murmullante conversación se fue apagando a medida que sus palabras se apoderaban del espacio. Cada uno de nosotros tiene heridas que queremos ocultar, pero las heridas son parte de nuestro viaje. Reconocerlas puede ser la clave para transformarlas. ¿No se trata acaso de entender que el amor divino encuentra belleza incluso en nuestros momentos más frágiles? Los asistentes escuchaban con atención, sintiendo cada palabra como si fueran ecos de su propia experiencia. Ya no eran solo sus sombras, ahora eran un reflejo colectivo de lucha y esperanza. José sintió en su pecho la transformación que se gestaba, la fe se hacía más fuerte entre ellos. Tal vez es momento de darnos cuenta, continuó, de que nuestras sombras son sagradas. Tienen mucho que enseñarnos, porque cuando enfrentamos lo que tememos, encontramos nuestro verdadero ser. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros compartían miradas de entendimiento. Los grandes cambios, esas transformaciones que tanto anhelamos, a menudo surgen de enfrentar esos miedos que nos mantienen atrapados. El amor de Dios nos sostiene en el proceso. Piensen en ello como en el camino a la luz. Hay que dar el primer paso, porque es allí donde hallamos el verdadero sentido de nuestra lucha. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de esperanza y valentía. José sintió que el espíritu de unidad llenaba cada rincón del lugar, recordando que juntos podrían iluminar las sombras del pasado. Pero una pregunta continuaba latiendo en su interior. ¿Cómo podemos convertir cada lucha en un testimonio de amor y libertad?, se planteó en voz alta, desafiando a su comunidad a mirar más allá del miedo. La energía cambió, se sentía la provocación de un nuevo comienzo, y con esa pregunta reverberando en el aire, José supo que en su viaje había un nuevo capítulo esperando ser escrito, un capítulo donde sus sombras se convertirían en luces que guiarían a otros en su andar. Pero, ¿cuál sería el siguiente paso que darían juntos?
La posibilidad de revelaciones divinas estaba en el horizonte, esperando ser desvelada. El bullicio en la sala comenzó a apagarse, y el ruido de la celebración se convirtió en un murmullo reverente. Las preguntas de José flotaban en el aire, como velas encendidas en la oscuridad, alumbrando sendas ocultas. La comunidad, resonando con su inquietud, se aproximó a un silencio sagrado. No estamos solos, dijo José, sintiendo cómo su voz se entrelazaba con la del Espíritu Santo. Cada lucha, cada sombra ha sido parte de un propósito mayor. Algunos comenzaron a compartir, y como un torrente, las historias surgieron. Carlitos, un joven del grupo, tomó la palabra: a los 11 años, perdí a mi padre. La tristeza me envolvió, y me quedó el miedo a amar de nuevo. Un susurro de empatía recorrió las filas de la congregación. Cada corazón latía al unísono, reconociendo ecos familiares en las palabras de Carlitos. Pero ahí, en medio de mi dolor, descubrí que mi padre siempre vivía dentro de mí. Empecé a escribirle cartas. Al principio, fue liberador. Pero luego, esos fantasmas aún me atrapaban. Estaba en el camino hacia la sanación, pero el miedo a enfrentar lo que sentía seguía atándome. La comunidad escuchaba atentamente, en conexión. José lo interrumpió: ¿y qué te ayudó a dar ese primer paso? Los ojos de Carlitos se iluminaron. Un día, alguien me dijo que nuestras sombras no son monstruos, sino maestros esperando ser escuchados. Fue entonces cuando decidí abrazar mi tristeza, reconocerla como parte de mí, y hablar de ella, incluso en este lugar. Su declaración se convirtió en una revelación, y el murmullante silencio se transformó en un eco de liberación. José sintió como el aire se cargaba de esperanza, como si el mismo cielo estuviera abrazando a todos allí. Cuando encontramos la libertad, continuó José, intuyendo que las historias se entrelazaban todavía más. No podemos seguir ignorando lo que nos ha hecho daño. El amor de Dios nos anima a dar pasos audaces. A veces el silencio dice tanto como el llanto, y hay poder en nuestra vulnerabilidad. Ana, de pie al fondo, levantó la mano, su voz temblando. José, yo perdí mi fe cuando me pasaron noticias difíciles. Pero aquí, rodeada de todos ustedes, empiezo a entender que mis dudas también pueden ser parte de mi camino de sanación. Amén, exclamaron algunos, y un murmullo de apoyo se extendió, abrazando la fragilidad expuesta. Ese es el momento de transformación que busco, dijo José, sintiéndose empoderado por cada voz que resonaba en la sala. No se trata solo de sanar, se trata de crear un altar con nuestras experiencias, donde otros puedan llegar y encontrar esperanza. Con cada lágrima derramada, hay un chorrito de amor divino que fluye y se multiplica en nosotros. Los ojos de todos estaban fijos en él, y sintió la fuerza de la comunidad ampliándose. Algo nuevo estaba gestándose, porque cada historia compartida se convertía en un ladrillo en la construcción de un camino hacia la luz. Imaginemos un mundo donde nuestras sombras no sean motivo de vergüenza, sino de conexión y amor. Esa es la revolución que están esperando nuestros corazones. Concluyó José, el fervor convenciéndolo más. El ambiente se transformó a medida que la energía se intensificaba, llevando a cada uno a reflexionar. La pregunta latente permanecía: ¿qué más habría que enfrentar? Superar la lucha ya no era un acto individual. Era colectivo, algo que se vislumbraba en el horizonte cargado de promesas. De repente, un resplandor iluminó el lugar, y un suspiro colectivo llenó el aire. Cada uno quedó sumido en un nuevo nivel de reflexión, comenzando a vislumbrar el misterio que aguardaba. Había un entendimiento profundo: lo que consideraban sombras podría convertirse en su mayor testimonio. Sin embargo, la intriga surgió. ¿Qué pasaría si, en su camino, descubrieran no solo la luz, sino una revelación poderosa que cambiaría todo lo que creían? La inquietud vibrante en la sala le susurraba sobre un despertar aún por llegar. La sala había crecido tensa, como una cuerda estirada esperando ser soltada. José sintió el latido de cada corazón, vibrando con una mezcla de expectativa y temor. Las sombras, aquellas que tanto habían atormentado a cada uno, parecían estar allí, dispuestas a revelarse. Un nuevo murmullo emergió, como un susurro cálido. Fue Marta, una mujer mayor con ojos que contaban historias de resistencia. Quiero hablar,
dijo, y su voz resonó con el peso de los años. Siempre pensé que enfrentando mis sombras me liberaría, pero, en realidad, las había ignorado y escondido, temiendo lo que pudieran revelar de mí. Una brisa suave pareció barrer el salón. La profunda sinceridad de Marta tocó las fibras del alma de quienes escuchaban. Fue en la soledad de mi hogar, entre lágrimas, que Dios me mostró que mis heridas eran parte de mi historia. ¿Y saben qué? Descubrí que no estaba sola. Las cabezas se asentían en acuerdo, y José sintió la atmósfera cambiar. Ninguna historia es menos válida por ser dolorosa, continuó. Las sombras nos recuerdan que somos humanos, que amamos y sufrimos, y al contarlas, les damos nueva vida. Con cada palabra, la comunidad se llenaba de un poder transformador. José vio cómo algunos asistían a un despertar al darse cuenta de que sus sombras portaban una riqueza desapercibida. Lo que muchos ignoramos, dijo él, a medida que la conexión se volvía más intensa, es que en nuestras sombras hay un espejo de nuestras luchas y victorias. Cada lágrima es un paso hacia el descubrimiento. La luz en la sala parecía moverse, casi danzar al ritmo de las historias. Pero en un rincón común, Iván, un hombre que había estado callado, levantó la mano. Su voz, aunque baja, se sentía pesada. Soy el primero en querer ignorar mis miedos. He gritado al cielo por respuestas, pero sigo atrapado en la duda. ¿Por qué, a pesar de estar aquí, aún me siento perdido? Silencio. Las miradas se dirigieron hacia él. Fue José quien se acercó, con un gesto conciliador. Iván, dijo con ternura, tu lucha es legítima. A veces, el encuentro con nuestra sombra sagrada no es un clic inmediato. Es un proceso. La fe no siempre es ausencia de dudas, a menudo es avanzar a pesar de ellas. A veces, amar a Dios es exactamente eso, seguir creyendo a pesar de no ver. Las palabras resonaron en el corazón de cada uno. Había valentía en ser honesto sobre la lucha. La comunidad comenzó a hablar en susurros, compartiendo sus propios temores y desafíos de manera más abierta, como si las sombras comenzaran a mudarse de ser monstruos a compañeros de viaje. Ana, ya más segura, añadió, quizás nuestras sombras no son solo obstáculos. Quizás son oportunidades. Oportunidades de conocer mejor a Dios, de profundizar nuestra fe. Su voz vibraba con una certeza renovada. Exacto. Exclamó Marta, emocionada. Es reconocer que, en cada lucha, también hay una fortaleza que no sabíamos que teníamos. Dios está en el proceso y también en la respuesta. José sintió como una chispa de luz comenzaba a brillar entre ellos. Había una unión en la aceptación, un puño claro en el corazón de cada uno. Las sombras, en lugar de ser barreras, comenzaban a ser senderos hacia un entendimiento más profundo. Recordemos que no hay duda que nos pueda alejar de su amor, dijo José, firme en su convicción. Cuando abrazamos y contamos nuestras historias, permitimos que Dios haga su trabajo. A veces, lo que nos parece una carga puede llevarnos a un nuevo amanecer. Pero justo en medio de la nube de esperanzas emergentes, la pregunta seguía flotando, ¿hasta dónde llegarían al enfrentar realmente sus sombras? ¿Y qué revelaciones divinas les esperaban en el camino? La intriga volvió a llenar la sala, y cada corazón estaba listo para dar junto con el siguiente paso. El eco de sus almas resonaba, ¿serían capaces de pasar de la lucha a la luz, de lo oculto a lo revelado? La atmósfera en el salón se tornó casi eléctrica. Cada historia compartida flotaba en el aire como un canto resplandeciente, enredándose entre las esperanzas y los temores de los presentes. La luz que había comenzado a brillar entre ellos parecía intensificarse, iluminando sus rostros y destilando una nueva fuerza. Todos tenemos un camino que recorrer, dijo José, con su mirada fija en los rostros entrelazados donde la ansiedad se transformaba poco a poco en valentía. Nuestras sombras, aunque pesadas, nos llevan a la verdad de nuestra existencia. Son maestros silenciosos que nos enseñan sobre el amor, la aceptación y, sobre todo, el perdón. Un susurro de concordancia resonó en la sala. Los corazones latiendo al unísono eran un testimonio de que algo profundo estaba tomando forma. Ana tomó la iniciativa de hablar una vez más. José, ¿qué pasaría si alguien se siente realmente atrapado, si después de este encuentro aún siente las sombras acechando?
¿Y si todo esto se vuelve demasiado abrumador? Es una excelente pregunta, Ana, respondió José, buscando conectar con la inquietud palpable en el aire. Las sombras no desaparecen con solo desearlo. A veces, se requiere de un esfuerzo consciente. La clave está en entender que Dios no nos ha dejado solos. La lucha puede ser un camino tortuoso, pero en cada paso, Él está a nuestro lado. No tengo idea de cómo se siente eso, murmuró Iván, su voz resonando con impotencia. La duda se aferra a mí, incluso aquí, rodeado de ustedes. A veces, siento que no tengo el derecho a sentirme así. Marta se acercó a Iván, poniendo una mano en su hombro. Eres parte de este momento, y tu lucha es válida. Está bien no estar bien. A veces, ese es el primer paso hacia el sanamiento. Los momentos de mayor oscuridad son servicios divinos, pues nos invitan a ver más allá de nosotros mismos. Dios nos quiere en nuestra total autenticidad. Las palabras de Marta parecían resonar, y como un eco, otros comenzaron a abrirse. Los sucesos de sus vidas, las heridas que llevaban, empezaban a ser un relato común. Los murmullos se mezclaban en un cántico de vulnerabilidad. La comunidad comenzó a ver la iluminación no como un destino, sino como una serie de pasos valientes hacia adelante, donde la oscuridad no era solo temor, sino un campo fértil donde florecían nuevos comienzos. Mira lo que está sucediendo aquí, dijo José, con los ojos resplandeciendo de emoción. Estamos deshaciendo los nudos que nos ataban. Este es el poder del testimonio. Al compartir, transformamos nuestras luchas. Miren cómo nos estamos uniendo, cómo las sombras se disipan entre el amor y la comprensión. Es cierto, intervino Ana nuevamente, tal vez necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Las sombras que llevan tanto tiempo en nosotros también pueden ser parte de nuestro testimonio. Son parte de nuestra fe. Así, las historias comenzaron a fluir, unos tras otros, cada palabra, cada lágrima compartida, se intercalaba con risas y esperanzas nuevas. El amor de Dios, palpable en cada rincón del salón, empezó a borrar las líneas que definían a cada uno como individuos separados. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Sus luchas eran el hilo que los unía en un tapiz extraordinario de fe. Sin embargo, conforme los relatos se volvieron más profundos, una sombra de preocupación creció en el rostro de José. Una inquietud se instaló en su ser, ¿realmente podrían enfrentar los secretos más oscuros que habitan en cada uno? La sala quedó en un silencio profundo. La pregunta flotó, sin respuesta, como un desafío agazapado en sus corazones. Las sombras compartidas, el amor expuesto, el camino hacia la luz, todo parecía posible pero solo si no se detenían aquí. Entonces, el gran misterio quedó en el aire, ¿hasta dónde se atreverían a llegar para desdibujar las sombras que los habían seguido toda la vida? ¿Estarían listos para atravesar el verdadero umbral del cambio? La tensión en el salón se sentía densa, como un hilo delgado que podía romperse con la más mínima chispa. José miraba a su alrededor, buscando las miradas de sus amigos, y en su corazón sentía el latido de una verdad vital. Todos estaban a un paso de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Sé que muchos de nosotros hemos hablado sobre nuestras sombras, sobre las luchas que nos atrapan, pero debemos preguntarnos también, ¿qué nos impide seguir adelante? ¿Qué es lo que nos detiene? La pregunta de José resonó en el aire, capturando la atención de cada presente. Las miradas se encontraron y el susurro del silencio se rompió, dando paso a un murmullo de reflexión. Ana, aún con la emoción fresca de su confesión, se expresó de nuevo. Me doy cuenta de que a veces, simplemente elegimos quedarnos en la sombra. Escribimos historias en nuestras mentes sobre lo que somos y lo que no podemos ser. ¿Acaso eso es suficiente para cerrar las puertas a una nueva vida? El viento, a través de la ventana abierta, trajo consigo un susurro suave que parecía responder a Ana. Las palabras flotaron entre ellos, como si el mismo Dios estuviera enredándose con sus pensamientos y emociones. Marta levantó la voz, reforzando las palabras de Ana. Es peligroso confundir nuestras sombras con nuestra identidad. Muchas veces, nos aferramos a ese papel de víctima, tan cómodo y familiar. Pero ¿y si nos atrevemos a escribir un nuevo capítulo? En ese instante, Iván se sintió removido.
La inquietud que había dibujado en sus ojos empezaba a disiparse. Pero, ¿cómo se hace eso? La vida me ha enseñado a esperar lo malo. ¿He visto lo que puede resultar de confiar y si volvemos a caer? Su voz tembló, mezclando esperanzas y temores. Por eso estamos aquí, respondió José, casi con fervor. La comunidad es nuestro gran apoyo. Al enfrentar juntos nuestras sombras, podemos iluminar el camino. Podemos recordar que cada caída es solo una oportunidad de levantarnos más fuertes. Importante es no quedarnos atrapados. Las palabras burbujearon como un manantial de esperanza en el corazón de la sala. Cada persona, previamente sumida en su desesperanza, se sintió un poco más ligera. Eran ya parte de algo más grande que sus luchas individuales, pero José no se detuvo. Pensemos en la historia de Job, un hombre que enfrentó todo tipo de adversidades. Sus amigos, lejos de ayudarlo, le decían que su sufrimiento era su culpa. Pero Job nunca se alejaba de su verdad. Él vio a Dios en sus peores momentos. ¿Cuánto de eso somos nosotros? ¿Cuánto de nuestras sombras están llevándonos a buscar respuestas en lugares equivocados? Iván, sintiendo la fuerza de la comunidad y de las palabras de José, proyectó su anhelo de ser libre. Necesito saber cómo dejar ir. Quiero estar listo para el cambio. Pero, ¿será suficiente solo desearlo? Una nueva ola de silencio cargado de anhelo respondió a su inquietud. Esa pregunta colgaba en el aire, como una cuerda que flotaba entre los corazones, sin respuesta inmediata. Marta, inspirada por la discusión, finalmente dijo: creo que la respuesta llegó con todas nuestras historias. Si somos transparentes con nosotros mismos y con otros, abrimos espacios de sanación. Tal vez lo que necesitamos no es solo desear un cambio, sino estar dispuestos a enfrentarlo juntos. Eso es lo que nos hace fuertes. Una risa suave brotó, mezclada con lágrimas. La conexión entre ellos crecía y, por un momento, la atmósfera se sentía más ligera. Pero aún así, la incertidumbre permanecía. Cada persona, aunque fortalecida por la comunidad, enfrentaba sus propias batallas internas. La verdadera pregunta seguía curiosamente al acecho: ¿qué pasaría después de este encuentro? ¿Estarían realmente listos para dejar atrás lo que les pesaba, o las sombras seguirían siendo parte de su viaje? Con cada corazón latiendo con un nuevo propósito, el salón se tornó un santuario de posibilidades. Una suave luz dorada comenzó a filtrarse en la habitación, iluminando los rostros esperanzados. Y mientras la noche caía, de repente la pregunta latente surge nuevamente, como una brisa clara: ¿qué decidirán hacer a partir de aquí? ¿Habrá un levantamiento hacia la libertad, o quedarán atrapados en las sombras de su pasado? La luz del alba comenzó a filtrarse por las ventanas de la iglesia, llenando el lugar con un resplandor dorado que parecía envolver a cada alma presente. José, de pie al frente, sintió el susurro del Espíritu Santo inyectar valentía en su corazón. Este es el momento, pensó, mientras la comunidad lo miraba con expectación. La vigilia de anoche había sido un punto de inflexión, una llamada a la acción que resonaba en lo más profundo del ser de cada uno. Las sombras, que antes parecían enormes y amenazantes, comenzaron a transformarse en oportunidades de sanación, de conexión, de amor. Hoy, juntos, podemos empezar a deshacer esas cadenas que nos han atrapado, proclamó con fuerza, sintiendo como cada palabra se elevaba hacia el cielo. La voz de José se volvió un eco reverberante, resonando en cada rincón del salón. Han compartido sus luchas, y están aquí, y eso es poderoso. Están aquí porque anhelan la luz, y juntos, podemos encontrarla. Ana, sintiendo el fervor de la comunidad, se levantó. No se trata solo de enfrentar nuestras sombras, sino de entender que somos amados en nuestra vulnerabilidad. Cada lágrima derramada es una prueba de que estamos vivos, de que seguimos luchando, y eso tiene un propósito. La sombra no tiene que definirnos, podemos convertirla en nuestro testimonio. El murmullante clamor de acuerdo surgió nuevamente, y José los veía a todos, unidos, con las miradas brillantes por el fuego de la esperanza. La atmósfera vibraba con una intensa energía, como si cualidades divinas estuvieran manifestándose entre ellos. Hoy, continuó, les invito a dar un paso más. A enfrentar esa sombra, a mirarla a los ojos y decirle:
ya no tienes poder sobre mí. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y en cada historia está nuestra libertad. Un coro de amén reverberó en el salón, sin embargo, en el rincón de la sala, Iván aún luchaba con su inseguridad. Pero, ¿y si la sombra regresa? Cuestionó, su voz quebrándose. ¿Y si, a pesar de intentarlo, sigo sintiéndome atrapado? Ese es el miedo que todos llevamos, respondió José. Pero es precisamente en el momento de reconocer nuestros miedos y compartirlos, donde comenzamos a desmantelar su poder. No estamos hechos para batallar solos. Al abrir nuestras almas y mostrar nuestras heridas, les estamos robando la fuerza. Dios está aquí, nos sostiene, nos ama en nuestra fragilidad, le aseguró con cariño, y así, uno a uno, los corazones empezaron a abrirse. Las historias comenzaron a fluir nuevamente, formando un río de autenticidad y comunión. Carlitos compartió cómo había encontrado su paz al escribir cartas a su padre, como un acto de amor que sanaba sus viejas heridas. Marta habló de cómo había dejado de huir y comenzó a abrazar las lecciones que sus sombras le enseñaban. José sintió que con cada testimonio, su propia sombra se disolvía en la luz colectiva. La comunidad estaba transformándose, cruzando el umbral que separa la lucha de la liberación. Aquí, en este espacio sagrado, nuestras sombras se convierten en puentes hacia la luz, dijo, y las risas y lágrimas llenaron la sala. Vamos a hacer un compromiso, sugirió Ana con fervor. Cada uno de nosotros elegirá un pequeño paso hoy, algo que nos acerque a desmantelar eso que nos detiene. Puede ser hablar con alguien, escribir en un diario, enfrentar un miedo, o simplemente declarar la libertad sobre nuestra vida. Los rostros se iluminaban al contemplar la posibilidad de cambio, y la comunidad se unió en una oración conjunta, uniendo sus voces en un clamor sonoro por sanación, esperanza y luz. Dios, escucha nuestro llamado. Te invitamos a ser parte de nuestras vidas en cada lucha que enfrentamos, a darnos el coraje necesario para abrazar nuestros temores. Transforma nuestras sombras en luz, y que cada paso que demos nos acerque más a ti. El ambiente se volvió un cálido abrazo, lleno de fervor y compromiso. Cuando la oración concluyó, cada uno con su corazón ardiente sintió que el cambio en ellos se hacía real. Aquella comunidad, fortalecida en unión y fe, desató un torrente de amor que los liberaría de las cadenas que los mantenían atrapados. José miró a su alrededor, lleno de gratitud. Había llegado a un nuevo amanecer, donde las sombras ya no intimidaban. Hoy, hemos decidido vivir en la luz, proclamó con alegría. Hoy, empezamos un viaje juntos hacia la sanación y la transformación, tomando nuestras sombras de la mano y caminando hacia el amor divino. Con cada murmuro de amén que resonaba entre los presentes, José supo que su viaje estaba apenas comenzando. Las bendiciones fluirían de sus corazones, y juntos, iluminarían el camino de miles que aún no habían visto la luz. No esperes ni un segundo más, pensó José, mientras sonreía al futuro. Este es solo el inicio de nuestra historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje transformador. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Necesitamos tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de hacer eco a esta luz.